creo que hasta el 2011, si mal no recuerdo su mandato, y es la autora de la ley de glaciares que mañana va a ser modificada. Así que bueno, ¿qué tal Marta? Federico García, Ale, Nel y Rocío te saludan desde Tripulante. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, buen día, un gusto saludarlos y gracias por llamar. No, por favor, Marta. Bueno, recién hacía un poco una historiosidad de lo que está sucediendo en el mundo en referencia a pérdidas de masas glaciarias, de hielo, la importancia que tiene eso también como regulador del cambio climático, pero bueno, lo importante a nivel local es lo que va a suceder mañana con el intento en el Senado de la modificación de la ley. Bueno, Marta, primero vos como autora de la ley, nos gustaría mucho saber cómo fue aquel momento, ¿no? Previo a la generación de la norma para que luego la puedas instalar y que, bueno, después de un largo derrotero que después podemos ir hablando, se logra sancionar en el 2010. ¿Podría hacer un poco ese relato previo? Sí, en realidad la norma surgió teniendo en cuenta una realidad absolutamente avasallante para nosotros allá a comienzos del siglo XXI. No parecíamos tan conmovidos por los informes científicos, ¿no?, del panel intergubernamental del cambio climático y los convenios que se iban firmando, el convenio de París y demás, que parecían plantearnos que estábamos en una conflictividad importante respecto del clima, del calentamiento, y no teníamos, me parece, o no habíamos adquirido una noción completa de qué significaba eso para todo, ¿no? Que la naturaleza funciona como un sistema y que en el sistema están los glaciares, los ríos, los seres humanos, la nieve, la producción, los bosques, los ríos, y parece que recién ahí comenzamos a tomar conciencia, ¿no? Yo recuerdo un viaje a San Juan cuando era secretaria general de CETERA, y que me encontré con la ruta cortada. O sea, de los regantes estaban cortando la ruta y me bajé del auto, le pregunté a los muchachos que estaban ahí, digo, pero ¿por qué cortan? Por el agua, me dice, no tenemos agua. Le digo, ¿pero qué quieren? ¿Hacer llover? Yo, completamente desconociendo el tema. No, me dice, nosotros estamos peleando por el agua porque las mineras nos están sacando el agua. Y no tenemos agua para el riego, se nos están secando los parrales, no tenemos producción vitivinícola. Además se genera una desconfianza en el mundo porque las mineras son muy contaminantes y entonces ya los países que nos compraban vino no nos quieren comprar porque desconfían que los parrales no tienen la pureza que tenían, digamos, ¿no? O sea, me encuentro con una situación socioeconómica severa, ¿no? A partir de una apropiación del agua por parte de un emprendimiento de tipo extractivo, porque no podíamos decir que es un emprendimiento industrial, ni productivo, ni nada, es solamente extractivo. La minería a cielo abierto se lleva, digamos, las partículas de oro, de plata, de cobre o de lo que estén buscando, deja el agua, usa miles de millones de litros de agua, le coloca sustancias tóxicas, muy tóxicas, entre ellas el cianuro, pero otras muchas, para hacer flotar las partículas, pero digamos, las coloca en una pileta grande de lixiviación, grande de 2 kilómetros de diámetro, digamos, y ahí coloca la molienda de la roca, que en general es roca volcánica, porque no muelen granito, muelen roca volcánica que tiene toda esa cantidad de partículas ahí disueltas, ¿no? Es decir, hay que pensar que una roca volcánica se produce a partir de una erupción a 3000 grados, y ahí va todo derretido, ¿no? Pues claro, ellos lo rompen, lo muelen, lo meten en esa pileta de lixiviación, hacen flotar las partículas, se las llevan sin control ninguno, nadie sabe cuánto se llevan, ni remotamente, y por declaración jurada nos dicen lo que se llevaron, nosotros le creemos. Y a partir de ahí el agua esa que se sacaron, que se robaron de los glaciares, el agua que es reserva de vida para todos los argentinos,
se convierte en un agua, no es agua, no es un líquido que dejó de ser agua, que tiene partículas en suspensión de todo tipo, más los contaminantes que le agregan las mineras, pero muchas partículas de cesio, de radón, de estroncio, de uranio, es decir, es agua contaminada radiactivamente. Claro. Y eso ya no es aprovechable de ninguna manera, ¿no? Entonces, frente a este proceso, nosotros entendimos que, no nos daba para prohibir la minería, porque no íbamos a contar con el voto de los diputados y senadores de las provincias mineras, ¿no?, que ya estaban avanzando fuertemente. Entonces lo que hicimos fue prohibir que la minería se realice con agua glaciar, sobre los glaciares, no solamente que saque el agua de los glaciares, sino que se ubican los caminos, las voladuras, se ubican sobre permafrost, es decir, sobre glaciares que están un poco tapados, digamos, debajo del pedregullo, pero que están ahí, que tienen hasta 200 metros de altura. Es el agua de la vida de todos nosotros. Entonces la ley lo que hizo fue prohibir que ahí se realice minería, no que se realice la minería donde ellos quieran, claro, sino que no utilicen y no contaminen el agua glaciar. En aquel momento, Marta, cuando logra observar eso y lo propone ya para comenzar a formular la norma, los científicos que se fueron acercando, ¿qué información le iban brindando como para que usted tenga el sustento, el argumento suficiente frente a esos diputados, obviamente de provincias mineras, senadores de provincias mineras, pero que usted después, yo he visto los debates, recuerdo muy bien también a Miguel Bonazo, creo que era el presidente de recursos de la comisión, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué importancia tuvieron en aquel momento, todo el sistema científico argentino para llevar adelante el argumento? Mucha importancia, el asesoramiento fue permanente, no puedo decir la cantidad de veces que estuvieron en mi despacho compañeros, distintos compañeros del IANIGLA, ¿no?, el Instituto Argentino de Nivología y Glaciación. Es un instituto técnico muy especializado. Ahí son todos glaciólogos, geógrafos, gente con mucha preparación y mucho conocimiento en la nieve, es decir, la nieve y el hielo, ¿no? En realidad el hielo es también, además de todas las otras funciones de reserva de agua, de protección, de enfriamiento y demás, el hielo tiene una particularidad. Los glaciares que tenemos son un resabio, si ustedes quieren, de la última glaciación que fue hace 110.000 años. Y ese hielo que conserva esas características, con una pequeña extracción de hielo muy delicada que realiza el IANIGLA, nos da información de cómo era el agua, el clima, las condiciones hace 100.000 años, hace 80.000 años, hace 90.000 años, donde no hay registro ninguno de eso, histórico, ¿no? Entonces es una fuente de información científica extraordinaria. Bien. Y por otro lado, que tampoco se toma demasiado en cuenta, esa glaciación, cayó sobre piedra, montaña, vida silvestre que existía en aquel momento, dinosaurios, árboles o lo que fuera que existía y con las modalidades y características de aquel momento. Y quedaron ahí depositados, ¿no? Uy, por supuesto, son resabios que no sé si se podrían ni siquiera identificar, pero lo que digo es cuando uno saca esa capa de hielo, cuando se va esa capa de hielo, queda liberado todo ese proceso que tiene una gran cantidad de gas metano y de dióxido de carbono. Es importante. Entonces, es un modo absoluto de incrementar el calentamiento global, ¿no? Es decir, hay muchísimas razones por las cuales se decidió la producción del agua, entre otras razones, ¿no? La cantidad de personas que beben agua de muy mala calidad en nuestro país, porque el agua es un bien escaso. Sí. Y porque además en la República Argentina, por descuido, por imprudencia, por falta de control, por falta de prevención, por irresponsabilidad política, nosotros tenemos el 70% de agua de superficie contaminada, sean ríos, sean arroyos, lo que sea. Claro, y también
por también la misma tipo de imprudencia, ya tenemos también contaminados los acuíferos, que son las aguas subterráneas, digamos, preservadas allí. Ni hablo de las napas superficiales, que están todas contaminadas, ¿no? Sí, sí. Sino de los acuíferos, e incluso el acuífero Puelche, que es uno de los más grandes, que está debajo de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, o sea, es un acuífero central, por imprudencia del centro atómico de Ezeiza, se buscaron ahí desechos radiactivos. O sea que el Puelche está contaminado radiactivamente. Y el resto de los acuíferos también tienen diversas características de contaminación, producto del extractivismo que se hace para la agricultura. Claro. Marta, entonces, sí. No. Digo, eso fue lo que me llevó a pensar que la única cosa que nos quedaba más o menos a salvo había que protegerla, ¿no? Claro. Qué importante esto que nombra, porque a veces nos olvidamos de eso. El 70% del agua de la Argentina está contaminada. Esto es un dato tremendo lo que acaba de dar Marta. Sí, de ríos y de arroyos, ¿no? Sí, claro. Las napas no tenemos un relevamiento exacto. Ahora sí se ha sabido en los últimos años, por ejemplo, que provincia de Buenos Aires tiene el agua muy contaminada, hay una presencia muy fuerte de arsénico en la provincia de Buenos Aires. Sí, hace poco que nosotros tenemos muchas dificultades con el agua. Tenemos agua abundante, tenemos agua suficiente, si la cuidamos nos podría servir para muchos años, pero a veces la abundancia te lleva a la imprudencia, ¿no? Claro. Y a creer que, que no, que todo el agua se recicla, que se renueva, que no pasa nada. Que no pasa nada. No, esa magia. Fíjate. Esa magia que se trata de explicar desde la modernidad con el tecnicismo. No, pensamiento mágico. Vos sabés que, por ejemplo, para que veamos lo que pasa con el agua, en la Antártida se descubrió atracina. Claro. La atracina es un químico que se utiliza solamente para las siembras, ¿no? Sí, es un producto para... ¿Qué siembran en la Antártida? Bueno, es lo que llega, es lo que va llegando, es lo que está... Bueno, claro, es lo que va llega llegando. Porque también el agua de lluvia, ya también la evaporación se ha contaminado, ¿no? Y entonces ya el agua de lluvia que cae tampoco es segura. Sí, claro. Marta, así que, un poco porque por ahí se nos van los tiempos y la verdad que es un placer tenerla hoy. Un placer tenerla hoy y tantas veces que quisiéramos hablar con usted, porque también viene hablando del tema del agua y quería armar una ley general del agua nacional, porque no la tenemos, porque nos movemos a través de principios rectores, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber de alguna forma, mañana, según cómo se dé la votación, cómo continúe esto, ¿qué consecuencias traería esta modificación que quiere llevar adelante el gobierno nacional? Mira, tiene 3 o 4 consecuencias graves, muy graves. Nosotros en la Argentina, según la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pueden leer ustedes los científicos o incluso los abogados, las universidades, hay un criterio uniforme. La Argentina no es una confederación de estados, no es que son estados que conservan cada uno absolutamente sus decisiones, hacen lo que quieren, digamos, ni tampoco es un país unitario, donde el gobierno central decide todo. Nuestro federalismo legalmente se llama federalismo de concertación. En este federalismo, el Congreso Nacional, que representa a las provincias, tanto el Senado como la Cámara de Diputados de la Nación, tiene representantes absolutamente de todas las provincias, decide lo que se llaman leyes de presupuestos mínimos. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que se dictan en materia ambiental las cuestiones básicas que no pueden ser violadas por ninguna jurisdicción ni ninguna provincia. Entonces hay una ley de bosques de presupuestos mínimos que te impide, que le dice a las provincias que no pueden destrozar la totalidad de los bosques, que tienen que preservar, que los bosques típicos es una cosa, que los bosques naturales es otra cosa, etcétera, etcétera. No voy a entrar en la ley de bosques, voy a entrar simplemente en la ley de glaciares. La ley de glaciares le dice a las provincias, los glaciares no se tocan. Se pueden usar turísticamente, pero sobre los glaciares no puede haber obras de infraestructura, ni puede haber emprendimientos, sea económicos o no,
que derramen sustancias que contaminen el agua de los glaciares o los glaciares de ninguna manera. Esto es el principio general que establece la ley. Y le dice a las provincias, de ahí para arriba, ustedes pueden proteger todo lo que quieran, más. O sea, la ley dice que, por ejemplo, los deportes no están prohibidos sobre los glaciares, se pueden realizar, y las actividades científicas de investigación tampoco están prohibidas, también se pueden realizar, y las provincias pueden avanzar, pueden decidir que además a ellas les parece que ciertas actividades deportivas tampoco son suficiente y las pueden restringir a determinar, pero lo que no pueden es bajarse de la protección mínima que establece la ley de presupuestos mínimos. Bueno, esta es una ley que se supone que es de presupuestos mínimos, que dice, sí, se protege, toma textual las cosas que decía la ley anterior, pero después agrega, las provincias, que son las dueñas de los recursos, digamos, se lo plantea en esos términos, ¿no? Pueden decidir sí, hay emprendimientos que sí se pueden hacer sobre los glaciares, siempre que no tengan un impacto relevante. Claro, ¿cómo es eso? ¿Y qué es un impacto relevante? ¿Quién lo evalúa? ¿Cómo se evalúa eso, no? ¿Relevante para quién? ¿Para quién? Para las comunidades que viven ahí al lado de los glaciares, para las empresas, para los gobiernos, para el pueblo en su conjunto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos experiencias muy duras respecto de la soberanía hídrica que algunas provincias han querido tener, ¿no? En realidad el agua, de todos los bienes naturales, es el que tiene más movilidad. Vos no podés atrapar el agua. ¿Qué hace un gobernador? ¿Se pone en un río y lo tapa para que no vaya? O siga descendiendo hacia el mar. Evita la evaporación. Claro. Controla las nubes, las ata. O sea, la movilidad del agua hace que las provincias son las dueñas de los cauces, sin ninguna duda, y pueden aprovechar el agua que les llega ahí. Lo que no pueden es disponer de esa agua en detrimento del resto de las provincias. La historia de Mendoza con La Pampa, que es una provincia bastante árida por culpa de las restricciones de agua que hizo sobre el río Atuel, la provincia de Mendoza, que tiene sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia que cumple parcialmente la provincia de Mendoza, ha estropeado la vida de las provincias que viven más al este, digamos, claro, de esos ríos, ¿no? Y esto puede suceder, obviamente, claro, en todas las jurisdicciones provinciales. Claro. Ya viene sucediendo fuertemente también con los emprendimientos hidroeléctricos, ¿no? Que toman agua, la retienen, tenemos dificultades. Y ahora los emprendimientos hidroeléctricos van a tener muchas más dificultades si las provincias deciden que el agua de los glaciares va para las mineras y no para los ríos. Claro, bueno, qué importante, ¿no? O sea, es una decisión que las provincias no pueden tomar. Claro. Es imposible porque no les corresponde, porque la ley de presupuestos mínimos es de carácter nacional y protege el agua para toda la nación, no para los emprendimientos mineros de las provincias que han decidido hacer negocios con las empresas mineras transnacionales. Una minería que además es horriblemente contaminante, sabemos, tiene claro, viene de problemas. Sí, me acuerdo cuando vos sabés, cuando en Estados Unidos se discutió mucho el sacar la minería de Estados Unidos, ya hay muy poca, ¿no? Y me acuerdo Lawrence Summers, que era el secretario de Tesoro en ese momento, fue al Congreso a explicarle a los diputados y a los senadores que había que sacarlo, que había que generar líneas de crédito y demás, pero que había que establecer un principio de que no había que mantener la minería en Estados Unidos, ¿no? Entonces un senador le pregunta, dice, pero usted me está diciendo que Estados Unidos saca la minería de acá porque es un país que tiene protección legal, que tiene reglas que se cumplen, que tiene sistemas de previsión, que tiene atención médica adecuada y demás, y usted dice que la sacamos de acá porque daña la salud de los trabajadores, y me dice que la vamos a llevar a países subdesarrollados que no tienen ninguna de esas previsiones y que no se van a enfermar. Usted me está diciendo que nosotros llevamos un emprendimiento contaminante intencionalmente a países que no se pueden defender. Wow. ¿Sabe qué le contestó Summers? Por favor, dígame. ¿Sabe qué, senador? Dice, usted está equivocado.
porque acá en Estados Unidos no la podemos practicar porque los trabajadores viven 70 u 80 años, pero nosotros estamos llevando a países que promedio de vida son 40 años y la gente se muere mucho antes de tener cáncer de próstata por culpa del extractivismo minero. Wow, tremendo. Tremendo, Marta. Pero digo esto para que entendamos de qué estamos hablando. Claro, que la colonia tiene esa función también, ¿no? Este coloniaje, tal cual. Tiene este discurso. Y es colonialismo hídrico. Tal cual, es colonialismo hídrico. Exacto. Es regalarle a estas empresas con ese extractivismo, con ese grado de contaminación, ¿no? La subsistencia de nuestros pueblos. Yo estoy hablando de mis hijos, de mis nietos, de los tuyos, de todos los niños que tienen derecho a vivir, pero a vivir con dignidad, a vivir con salud, a vivir con cuidados, ¿no? Sí, a vivir, tener protegida el agua, ¿no? Exacto. Bueno, también esto tiene mucho que ver, o sea, es largo, pero vos fijate que muchas provincias han cerrado contratos, convenios con Mecorot. Sí, bueno, hemos hablado acá. Hemos hablado acá de Mecorot, Marta, sí, estamos al tanto. Mecorot, digamos, es la empresa que utiliza el agua en Israel, en Cisjordania, en Israel, pero sobre Palestina, como una forma de control social. Vos no podés producir, vos no podés bañarte, vos no podés alimentar a tus hijos porque no te doy agua. Claro, o sea, es una decisión política que hace el control social, ¿no? Y esa empresa ha venido acá, ha realizado estudios supuestamente sobre el agua, las características, los depósitos, la extensión, la importancia, etcétera, etcétera. No se los ha suministrado a las provincias que han pagado los estudios en su totalidad, salvo algunos aspectos, y resulta que ahora hay una gran cantidad de empresas judías que empiezan a radicarse en el sur, aproximándose a los acuíferos y a las zonas que tienen agua. ¿A qué vino a la República Argentina? O sea, nos vienen a saquear y somos tan tontos que encima les pagamos el saqueo. No, somos increíbles, somos increíbles. Bueno, Marta, tenemos un tiempo limitado, lamentablemente. Sí, claro, por supuesto. Le pido disculpas porque la verdad, el diálogo con usted siempre es tan rico y escucharla es maravilloso. Bueno, Marta, agradecerle este contacto. Mañana me imagino estará atenta y de lo que surja ahí veremos qué va a ocurrir después con los movimientos socioambientales, con las presentaciones, imagino, constitucionales. Te quiero decir que una cosa es el Senado y otra cosa es el diputado. Claro, bueno. Los diputados han ido, incluso ayer han estado en una larga reunión con Elianigla pidiendo información, asesorándose de qué pasa con los glaciares y demás. O sea que, bueno, por ahí todavía tenemos alguna esperanza. Vamos a empujar esa esperanza. Marta, le mandamos un saludo enorme y más adelante seguramente seguiremos hablando del tema del agua, de glaciares, que usted tanto ha trabajado y sigue trabajándolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por difundir a ustedes. Adiós. Por favor, hasta luego. Buen día. Bueno, ahí